Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Desde la Coordinación de Capacitación Municipales les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de los participantes que nos han dado cita en este evento de los diferentes GAT municipales. Un fuerte abrazo a la distancia. Les recomendamos en forma breve unos tips de los cuales nos hemos tomado la molestia y la necesidad de hacerles conocer, porque se han presentado varios casos de hackeo y varios casos de ingresar erróneamente los datos a las cuentas de Zoom, de tal manera para que puedan evitar a futuro estos problemas. Pongan atención a las siguientes recomendaciones. Primero, descargar el programa Zoom del sitio oficial. Acceder a la sala, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas no está solicitando ni mails, ni contraseñas, ni mucho menos datos de los cuales ustedes podamos recabar información, así que mucha atención a eso. Solamente les enviamos un enlace y con eso pueden ingresar directamente. El enlace que les proporcionamos previa a la inscripción que nosotros obtenemos de parte de todos y cada uno de ustedes es personal, de tal manera que queda solamente el uso ¿aló? Sí. Sí, El uso es personal y el enlace que les acabamos de proporcionar es intransferible para evitar que gente que quiera robar datos o gente que quiera compartir información maliciosa no le damos cabida en este sitio. Muchísimas gracias, estimada Gaby, bienvenida. Hola, buenas tardes con todos y todas. Es un placer volvernos a encontrar por este medio nuevamente. Esta tarde nos ocupa una nueva temática que está causando bastante inquietud dentro de nuestros municipios. Esta temática es antes y después del COVID en los alimentos y bebidas. Sabemos nosotros que a nuestro cargo tenemos todo el catastro turístico de nuestros cantones, entre ellos alimentos y bebidas, alojamiento, y es importante también que nosotros como municipios sepamos qué es lo que podemos decirles a nuestros servidores, cómo guiarles, cómo ayudarles, asesorarles en esta temática. Para esto hemos invitado a tres realmente ponentes la tarde de hoy. Tenemos a Mauricio Armendáriz de la Asociación de Chefs del Ecuador y tenemos a Patricia y Sandra, que son propietarias de un negocio que les van a contar su experiencia exitosa en el tiempo de cuarentena, cómo ellos han sabido sobreponerse a esta situación. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que va a ser facilitado por nuestro compañero Mauricio Armendáriz. Si me dan un segundo, por favor. Ok. Les voy a hablar un poquito de Mauricio para que le conozcan. Él tiene más o menos un poquito más de 30 años de experiencia en el tema de gastronomía. Ha sido docente de varias universidades y de institutos en el tema gastronómico. Es director de la Continental World Chefs, fundador de la Asociación de Chefs del Ecuador, es miembro de la Academia Culinaria de Francia, miembro honorario de la American Academy of Chefs, es consultor gastronómico y director del proyecto GT26. Esto como para más o menos comentarles de quién se trata nuestro invitado. Tenemos el honor de tenerle esta tarde con nosotros y pues yo les pido que tengan ustedes, toda la atención necesaria para que puedan asimilar todas las ideas, los conocimientos que nos va a compartir Mauricio esta tarde. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo por medio del chat. Al final de la exposición de Mauricio vamos a tener aproximadamente unos 15 minutos para responder preguntas. Las preguntas que no se hayan respondido serán enviadas a los ponentes vía correo electrónico para que ellos a su vez luego les puedan responder. Por eso es importante que cuando ustedes hagan las preguntas, coloquen, por ejemplo, digan,
Soy Marta Chávez del municipio de Calceta y mi pregunta es tal. Entonces yo luego ya voy a saber a quién direccionar la pregunta, porque a veces ha habido preguntas de personas que me salen con sus seudónimos que no son su nombre, entonces no los encuentro en mi base de datos. Entonces me aparecen con nombres diferentes a los que se inscribieron. Entonces ahí se me complica, pero por eso les pido que lo hagamos de esa manera la tarde de hoy. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Mauricio Armendáriz. Recibe un caluroso saludo, Mauri, de parte de todos los que hacemos la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Un agradecimiento especial de parte de nuestro presidente, ingeniero Raúl Delgado, quien hace posible que nosotros podamos estar trabajando en estos momentos mediante este teletrabajo, como estamos ahorita en AME todos los funcionarios, y también haciendo posible que nuestra institución esté en la posibilidad de hacer este tipo de videoconferencias para retroalimentar y ayudar a nuestros municipios en las diferentes temáticas en el marco de esta pandemia que nos ocupa en estos tiempos. Te doy la bienvenida, mi querido Mauri. Es tuyo el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Sí me escuchan bien, espero que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sabemos de la preocupación enorme que tiene este momento el país para saber cómo reaccionar al restablecimiento de las actividades muy paulatinamente que se van a dar, pero básicamente son varias las preocupaciones que tenemos aquí en nuestro país. Yo quiero recordarles que todos los países tienen diferentes circunstancias y diferentes maneras de realizar los controles con el tema del COVID. Ecuador, obviamente, por la situación un poco inusual de la cantidad de infectados, obviamente va a tener que tener otro tipo de protocolos un poquito más intensos, porque recordemos que el tema de alimentos es uno de los temas donde más probabilidades de contagio puede existir y por lo tanto el riesgo de nuestro sector es mucho más alto que cualquier otro de los riesgos. Después de los médicos, el siguiente grupo vulnerable de actividad por el tema del contacto social, por el tema de la actividad que desarrollamos, es el tema turístico, en especial el de alimentos y bebidas. Entonces, yo quisiera sobre todo darles una visión de cómo recibimos nosotros al COVID en el país. Lo recibimos en una circunstancia bastante lamentable porque primero no estuvimos preparados como ningún país, pero adicionalmente a esto, Ecuador lamentablemente no pudo construir un reglamento turístico que pueda satisfacer las necesidades de la modernidad de lo que hoy estamos viviendo. Hace unos 3 años aproximadamente se presentaron algunas propuestas para hacer un reglamento turístico que prevea justamente este tipo de problemáticas y lamentablemente no pudieron ser aplicadas o incorporadas al reglamento. Y estas van a ser las consecuencias en las que vamos a tener que trabajar porque obviamente un reglamento que solo valora aspectos ornamentales y aspectos de índole de infraestructura, no prevén temas de enfermedades alimenticias. Entonces, claro, tenemos un reglamento que nos habla de primera categoría, segunda categoría, de estrellas, de tenedores y de grandes cosas, pero eso en ningún país del mundo funciona porque eso ya cambió. Eso era muy fácil encontrar en los años 60, estas categorizaciones de estrellas, pero ¿qué son las estrellas o qué son los tenedores o qué es un restaurante o un hotel de primera? Es el que tiene una mesa de mármol, el que tiene una lámpara francesa y el que tiene quizás unos empleados bien uniformados, pero eso no garantiza que la gente no manipule mal los alimentos. Entonces, cuando una normativa, y ese es el problema de las normativas y de las legislaciones latinoamericanas, cuando las legislaciones, las normativas, o sea, las leyes, las normas, se hacen en función de complacer al sector privado, no funciona ninguna normativa porque no se pueden autorregular, porque en el momento en que intervienen los actores
que prestan el servicio, ya se pierde la legitimidad del objeto de la norma. O sea, para que ustedes entiendan, la primera cosa que tenía que haber tenido Ecuador como normativa es separar lo que es derechos y privilegios del sector turístico que aplica alimentos y bebidas. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí en nuestro país, al igual que muchos países de América, de Sudamérica, cualquier persona se pone un restaurante, cualquier persona abre su garaje, se pone una cafetería, cualquier persona tiene una casa abandonada y la transforma y la adecua y se hace un restaurante. Entonces, el problema es que aquí no se aplica la base legal del inicio de la normativa, que es la distinción entre un derecho y un privilegio. Entonces, ¿qué es un derecho? La gente aquí piensa que es un derecho y de hecho las legislaciones nuestras le hacen ver como que fuera un derecho de una persona ponerse un restaurante. Y no debe ser así, debe ser un privilegio. ¿En qué consiste la diferencia? Usted no tiene el derecho, por ejemplo, de sacar una licencia de manejo. Usted tiene el privilegio de tomar el examen. O sea, usted va a la Agencia Nacional de Tránsito, toma un examen. Si pasa el examen, el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, le otorga el privilegio de tener una licencia de manejo. Esa es la diferencia. O sea, nadie puede ponerse un restaurante sin tener por lo menos un estándar mínimo. Y ahí va a radicar el problema. ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Porque ¿cómo se va a controlar todos los restaurantes con una resolución del ARSA, con la 067, que ni siquiera controla, ni siquiera verifica, ni siquiera cumple el trabajo, por ejemplo, de visitar al establecimiento y realmente evidenciar que tiene infraestructura que le permita operar? Entonces, esas falencias las vamos a tener que vivir cuando empecemos a hacer la reapertura. Porque ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud para prevenir el riesgo de contagios una vez que se hacen las reaperturas? Que primero el establecimiento debe contar con la infraestructura adecuada. ¿Qué es la infraestructura adecuada? Por ejemplo, un restaurante no puede dejar de operar si no tiene un lavabo de manos solo para lavarse las manos, un lavabo solo para lavarse alimentos y un lavabo de 3 pozos o una máquina lavadora de vajilla. Entonces, veamos, por ejemplo, el municipio de Atacames, veamos los municipios pequeños, veamos, por ejemplo, de los 222, creo que son cantones a nivel nacional. ¿Cuántos restaurantes cumplen esos estándares? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo no tengo el equipamiento para hacer estas actividades, yo no puedo aperturar el restaurante. O sea, va a ser muy difícil que nosotros aperturemos restaurantes que no cumplan estándares mínimos de seguridad. Entonces, yo envié a Gabriela uno de los últimos protocolos que se mandó, no sé si ella quizás les vaya a compartir, que es un protocolo internacional. Entonces, ¿qué dice el protocolo internacional? Que obviamente tenemos que mantener el distanciamiento social y todo el tema de la ubicación de los clientes. En la primera etapa, probablemente todos los establecimientos van a tratar de ofertar un servicio que es un servicio take-out. O sea, pero ahí va a venir varios problemas que la gente tiene que aprender a entender los pros y los contras. Hemos venido trabajando con temas de sostenibilidad los últimos años. Y obviamente por este tema de la pandemia, vamos a vernos obligados a generar un desequilibrio en este proceso. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar otra vez a usar tarrinas, que obviamente yo quizás calcule que el 70% de los establecimientos no podrán adquirir las que son biodegradables, porque son súper costosas y además no existe el abastecimiento a nivel nacional para que todos puedan utilizar ese tipo de tarrina o ese tipo de envase. Entonces, hay dos cosas que la gente tiene que entender a través de estas problemáticas que se generan en estas pandemias. Y la primera cosa que la gente tiene que aprender a entender es que el control del virus, porque es un virus igual que lo que pasó con la gripe H1N1 en el 2011. Si ustedes revisan los protocolos que se están circulando a través de los países que ya están reaperturando restaurantes y hoteles y cafeterías, ustedes se van a dar cuenta que no son muchos cambios
de los que se hicieron con los protocolos del 2011 con la gripe H1N1. Entonces, quizás ahora habrá que tener un poquito más de cuidado con el tema de los protocolos, en el tema del distanciamiento que se han agregado, y de ahí los mismos protocolos, el tema de la recepción de mercadería, el tema, por ejemplo, del proceso de almacenamiento, el tema de producción y el tema de despacho, distribución y regeneración. Entonces, eso es lo que más fácil va a ser implementar en un establecimiento. A nuestro criterio técnico, yo creo que eso no va a ser complejo llegar como objetivo al cumplimiento. Lo complejo va a ser el resolver la parte financiera de los restaurantes. Porque obviamente hoy, por ejemplo, ya oficialmente cerró el Café de la Vaca. Si ustedes le conocen, una cafetería, pero tradicional, con una fuerza y una trayectoria, creo que tenía 4 o 5 locales, 150 empleados. Ya cerró. Entonces, el tema del virus es algo que mediante protocolos podemos resolverlo, pero el tema económico, el tema de la reactivación de los territorios productivos, sin perder este equilibrio de sostenibilidad, eso nos va a venir encima los siguientes 3 meses, que eso es la preocupación de los expertos a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera actividad que deberían tener los GATS es primero, por supuesto, implementar los protocolos de reapertura que obviamente, probablemente el Ministerio de Turismo los genere adecuadamente en estos días y los pueda socializar en estos días. Ojalá que funcione en los protocolos como son a nivel internacional, pero básicamente van a ser los mismos porque no hay ninguna diferencia entre nuestro país y otro país. Entonces, ¿qué va a suceder? El tema de la implementación del protocolo es algo de forma, que es algo que implica la aplicación de un protocolo, o de un procedimiento tanto en la infraestructura como en el empleado que tiene que hacer una actividad. Entonces, si es que vamos a aplicar el mismo protocolo que se utilizó en la gripe H1N1, más algunas otras cositas que son muy simples, quiere decir que no tendríamos dificultad de implementar el protocolo, siempre y cuando que el protocolo esté bien hecho. Porque si el protocolo se basa en el reglamento turístico, esto va a ser un problema súper serio, súper serio. Porque ese es el problema. Cuando los países implementan protocolos de reapertura, los implementan en función de sus reglamentos y normativas. Entonces, si el reglamento y la normativa, por ejemplo, no establece las condiciones de almacenamiento o las condiciones de lavado o las condiciones de seguridad de cocción y regeneración, nadie lo va a hacer porque nunca existió el ordenamiento técnico o jurídico para hacerlo. Entonces, cuando se establezca el protocolo, muchos de los establecimientos van a tener que enterarse de nuevas cosas que no va a ser gran problema, por ejemplo, para transnacionales o para franquicias como McDonald's. Entonces, fíjense, el protocolo que usa KFC o McDonald's está por encima de la norma ecuatoriana. Entonces, fíjense, ellos tienen normativas, pero rigurosísimas de cocción, recepción de mercadería, mascarillas, todo este tema. Entonces, a ellos no se les va a hacer difícil implementar el protocolo y reaperturar, pero en cambio, cuando tú no tienes un usuario de una norma habituado, por ejemplo, a usar guantes, se le va a hacer súper difícil. Entonces, ¿qué va a suceder? Quizás el protocolo sea algo que se puede implementar a corto y mediano plazo. Y obviamente habría que ver cómo lo verifican que estén cumpliendo el protocolo. Esa es mi pregunta. ¿Quién va a verificar que tú estás cumpliendo el protocolo? ¿El Ministerio de Turismo, los GATS, el ARSA, el Ministerio de Salud? ¿Quién va a verificar que se están cumpliendo los protocolos de reapertura? Entonces, el protocolo de reapertura de lo que se está viendo en otros países, especialmente en países que tienen problemas económicos como el nuestro, es que va a generar aproximadamente en julio, ¿sí? De julio a septiembre, un problema de sostenibilidad de los mercados y de
mercados que son los que manejan estas cadenas productivas. Entonces, no solo la estrategia debe ser dirigida a reaperturar sin sentido, sino que tiene que encadenarse al tema social por un lado y por el otro al sistema productivo, porque si no esto va a generar un problema más grave todavía. Entonces, ¿a qué me refiero? En los restaurantes que se usan, por ejemplo, el consumo de aceitunas griegas importadas, que usan salmón, que usan productos de otras provincias, que eso también desequilibra la cadena productiva, van a tener que redireccionarse a sus territorios, porque sí se puede reactivar. El problema es que el agro, el sector agrícola, demora más tiempo en reaccionar a la demanda. Entonces, si usted necesita maíz, usted no puede cultivar maíz y cosechar maíz en un mes. O sea, si hay una afectación en las cadenas productivas, se pierde ese equilibrio de sostenibilidad, y por eso es que en la primera recomendación que hace la Organización Mundial de Salud y la Organización Mundial de Turismo es que cuando se encadenen las reaperturas se procure generar la sensibilidad necesaria para que los establecimientos produzcan un menú con productos locales en la primera etapa. ¿Para qué? Para que esa señora que vende el cilantro tenga a quien vender el cilantro, para que esa persona que tiene limones venda sus limones, porque si no los territorios comienzan a tener un desbalance a nivel de la producción, y eso después de un tiempo nos va a generar un problema mucho más serio en el tema ya económico, a nivel macro. Entonces, yo creo que hay que entender que una vez que se comience a mover el semáforo, basados en la situación económica que vive nuestra sociedad, la primera opción que va a ser un padre desesperado o una persona que tenga 3 hijos es salir a vender empanadas, es salir a vender bolones de verde. Entonces, ¿cómo vamos a controlar que los GATS controlen esa cantidad de oferta que va a existir en desmedro de los establecimientos que son los formales y que con muchos esfuerzos van a tratar de sobrevivir hasta septiembre, y que con una competencia desleal de ese nivel vamos a colapsar, y ahí sí vamos a colapsar de una forma brutal? Hay que entender que lejos del tema social y de la preocupación que esto implica y de lo difícil que es entender que si una persona necesita subsistir puede vender algo, pero el tema es que es un alimento. Y la casa de una persona no es un espacio adecuado para cocinar alimentos para personas. La cocina de una casa no está hecha para cocinar y producir alimentos para venta. Las personas como las mamás, las abuelitas que cocinan muy ricas no están entrenadas para controlar virus, no están entrenados para empacar, no entienden ello. Entonces, en una casa que pueden hacer un delicioso bolón, puede ser que el abuelito en el cuarto de al lado esté con coronavirus, y todas las fundas, los empaques y las cosas van a generar una contaminación brutal. Entonces, la preocupación de lo que va a suceder más o menos para el mes de julio, y agosto, es que si hay un rebrote, cuando se abra los negocios de alimentos, es que si hay un rebrote, le van a culpar al sector y nadie se va a fijar de que probablemente esa persona comió en la calle o compró un bolón en algún otro lugar que no sea seguro. Entonces, hay muchos aspectos que hay que ir planificando, creo yo, en función de las etapas que vamos a tener que ir desarrollando en esta crisis. Yo creo que la primera etapa, antes de pensar cómo reabrir, es cómo nos vamos a alinear todos para tener las directrices adecuadas para que esto no genere un desequilibrio social y económico. Entonces, la primera opción yo creo que es aperturar los establecimientos que cumplan un mínimo de protocolos en cada territorio, porque ustedes conocen el territorio. Y tratar de ver que esos protocolos se cumplan en los establecimientos que quieran reaperturar, en las condiciones que los protocolos
internacionales y nacionales en su momento lo darán. Entonces, ¿cómo se va, por ejemplo, si se va a vender comida para llevar? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se transporta? Porque claro, yo puedo tener todos los protocolos, pero si viene un chico en una moto y no tiene las precauciones, alguien se puede contagiar y claro, va a tener la culpa el establecimiento, o sea, le va a echar la culpa al establecimiento. Obviamente las responsabilidades legales implicarían que el establecimiento tenga una demanda o tenga algún tipo de responsabilidad jurídica sobre este tema, pero ¿cómo controlamos quién es el que contagia? Entonces, claro, yo puedo hacer el protocolo en mi restaurante, pero si viene el motorizado y mete la mano y yo no sé con quién está, no sé con quién saluda, no sé si sanitiza su moto, yo no sé si la maleta donde él transporta, él está sanitizando con una solución cuaternaria o con una solución de tipo biológica o cloro o con qué. O sea, yo no sé eso. Entonces, la forma en la que debemos hacer la reapertura, yo creo que es basarnos en los protocolos más básicos y posteriormente sugerir a la industria en cada territorio que para precautelar el equilibrio de toda esa economía que va atrás de la cadena de valor de los restaurantes, se sostenga, porque ahí está la clave. Entonces, acuérdense que todo el proceso que generamos en un restaurante es la última etapa de la cadena. Pero todo lo que hacemos hacia atrás, nadie piensa en eso. Nadie piensa en los productores de cilantro, nadie piensa qué va a pasar con la persona que me trae el pescado. Entonces, hay que darle trabajo a esa gente. Porque si esa gente comienza a tener problemas económicos, se va a encarecer nuestra oferta. Y eso sí va a ser el acabose, en mi opinión, porque claro, en una situación tan complicada, con una restricción económica tan compleja, que se eleven precios va a ser súper complejo. Entonces yo creo que la reapertura tiene que estar pensada con la sostenibilidad de las cadenas productivas en cada territorio. Procurar que los establecimientos, si por ejemplo yo estoy en Riobamba, está bien, yo soy famoso por vender quizás un pescado, pero prefiero vender cosas que sean locales para tratar de que esas microeconomías se sigan sosteniendo por lo menos los siguientes meses. Entonces yo creo que hay que leer mucho sobre este tema porque la gente con mucha preocupación, yo veo que solo están hablando de la reapertura y que ya abrimos, pero no piensan en todos los elementos que van de la mano con ese proceso. O sea, ¿cómo voy a recibir mi mercadería? ¿En qué condiciones? ¿En qué tipo de empaques? ¿Quién me garantiza que el señor que me trae la fruta, el camión está sanitizado? Entonces, aquí no tenemos ningún tipo de control. Y lo que va a suceder probablemente es que el gobierno no va a tener la capacidad de control y de verificación del proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente la responsabilidad del proceso la tenga el establecimiento, que será el que procure hacer ese control. Por ejemplo, yo ya estaba viendo algunas de las cosas que van a poner en los protocolos y dice verificar que los empleados estén libres de enfermedades. ¿Y yo cómo verifico? O sea, ¿qué hago? O sea, verificar que al ingreso de los establecimientos se tome la temperatura. O sea, ahora tengo que transformarme en médico. O sea, una persona que tiene un resfrío le sube la temperatura o si viene caminando de su casa, está caliente, yo le tomo la temperatura y le boto del trabajo. Entonces, son cosas que nos dejan al mercado, o sea, al sector privado, que tomemos decisiones. Y eso no funciona así. Lo debería hacer a través de un protocolo de cumplimiento. O sea, quien genera el protocolo es el Estado, el ente regulador de un proceso. Entonces, yo creo que ahí deberíamos revisar bien cómo va a estar ese protocolo de reapertura y a través de los GATS, que es importantísimo para mí este tema de los GATS, motivar a que los establecimientos en cada territorio consuman productos locales por lo menos los 3 primeros meses para sostener estas cadenas productivas que va a ser vital para salir de este problema hasta fin de año. Entonces, yo creo que ahí los actores sociales
todo este proceso van a ser no solo los restaurantes, sino los productores, los comerciantes, la gente que vende pescado, que vende legumbres, que vende frutas, porque todos somos parte del sector y no se está pensando en esa parte de la cadena. Entonces, en protocolos yo creo que no tendremos muchas dificultades de cumplimiento, porque realmente son 11 protocolos que yo estoy viendo que la mayoría de los países están implementando. Obviamente lavarse las manos, usar mascarillas, son cosas obvias, pero de ahí realmente en cocina no nos piden que hagamos nada extraordinario. Lavar las cosas hay que lavarlas, nada más. O sea, hay que lavarlas con una solución obviamente que nos permita tener un nivel de seguridad a nivel bacteriológico y a nivel de virus, que ya son productos ya especializados. Entonces, quizás los restaurantes que usan el clásico lava para lavar las ollas tengan que usar una solución cuaternaria y hacer cosas que no son muy complejas. Pero obviamente ya dependerá de la manera de reacción nuestra ante las dificultades, porque si vamos a esperar a que comiencen a presentarse los problemas de abastecimiento, los problemas quizás de falta de productos que le va a obligar al restaurante obviamente a subir sus precios porque no encuentra uno u otro producto. ¿Por qué? Porque de pronto va a haber provincias que todavía estén en cuarentena. Entonces probablemente no tengamos un buen abastecimiento de ciertos productos. Por eso es que lo que primero se sugiere es hacer un cambio de menú. Ahora, todos los menús de los restaurantes fueron diseñados para platos en otra circunstancia. Cuando usted pone ese plato en una tarrina, los pesos cambian, cambia la estructura, cambian los cortes de los alimentos. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de reingeniería un poco en esa oferta y ver cómo tratamos de que los establecimientos en cada territorio piensen localmente y vuelvan a hacer alguna oferta, algún menú que se sincronice o se alinee con lo que produce su territorio como primera opción. No les estoy diciendo que el 100% tiene que ser local, que es complicado, yo sé, pero sí por lo menos tener en cuenta ese criterio en el momento de establecer la oferta. Entonces yo creo que si se hace correctamente una campaña desde ahorita, no esperemos hasta que esto se comience a reactivar y la misma dinámica del ejercicio de la reactivación comience a dar soluciones a las cosas. Yo creo que eso debe salir de la directriz del Ministerio de Turismo, desde la directriz de ustedes como AME, en ya estar listos con las opciones que podemos tener para el sector de alimentos y bebidas. Y sugerirle, obviamente, que tome ciertas precauciones cuando haga su menú, que procure utilizar productos locales, que haga un entrenamiento adecuado a su personal, que reduzcan el menú para evitar costos innecesarios de la operación, para que en estas primeras etapas podamos sostener estos negocios. La mayoría de los negocios, como les comentaba, ya comienzan a tener efectos muy fuertes. O sea, el Café de la Vaca cerró ahora y comenzaron a cerrar ya restaurantes porque obviamente ningún empresario va a querer sostener una nómina de 50, 60 empleados sin ventas. Entonces, quizás para el mes de mayo tengamos restaurantes que se han tenido que reducir por la crisis quizás un 25, un 30% de sus empleados. Quizás para junio ya tengamos muchos negocios que trabajen al 50%. Y para agosto y septiembre, si es que no se sostiene esta crisis, muchos de ellos van a cerrar. Entonces, la mejor manera es hacer una reacción oportuna con todas las proyecciones que se ve a nivel de otros países y ser lo suficientemente maduro y estratégico en decir, vean, esto no es fácil, esto ya está golpeando la economía y esto tiene que por lo menos tratar de alivianarse un poquito este shock que vamos a recibir. Entonces, yo creo que la primera recomendación sería que implementen protocolos de seguridad. Yo ya les envié un protocolo de Estados Unidos, que es el que se hizo con la FDA y con la OMT,
que es lo mismo, solo hay que traducirlo al español y está listo. Nosotros ya lo estamos haciendo con la Asociación de Chefs del Ecuador, ya estamos haciendo los protocolos paso a paso en español. Pero la primera cosa es cumplir un protocolo básico. Segundo, generar un menú que le permita sostener el punto de equilibrio de su negocio. O sea, si yo tenía pollo a la parrilla, ceviche de camarón, arroz marinero, bolones y bla, 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 25 platos, quizás solo tenga que hacer 10. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir reducir mi costo de operación para el número de empleados que voy a tener, que seguramente va a bajar. Y también, por el lado productivo, recuerden que la mayoría de los países de Europa están generando una nueva oportunidad de ventas, que es las ventas de comidas preelaboradas y congeladas, porque eso da más confianza. Entonces, comprar arveja congelada. Entonces, quizás los productores tengan que ser asesorados o capacitados, por ejemplo, para tener un centro de acopio y comenzar a hacer comida congelada. Comenzar a coger la carne y el pescado y filetear y tratar de ver cómo se vende, porque eso es más fácil de comercializar. Yo les quiero hacer una reflexión. Para que el cliente retorne a un restaurante va a demorar muchos meses, porque para construir lo que se llama en lo que es marketing gastronómico, la percepción, que esa es una palabra que acuérdense de mí, la construcción de la percepción de seguridad. Eso demora meses, meses. O sea, yo tengo que regresar a un restaurante si le veo con cubrebocas, si le veo con guantes y si le veo a todo el restaurante impecable. Entonces, eso quizás demore unos pocos meses para que la gente comience a tener esta percepción de seguridad. En ese trayecto, la opción más viable es que los restaurantes y las cafeterías comiencen a vender comida para llevar, que eso ya lo están haciendo, y las famosas cajas de alimentos, que son como unas cajas donde usted, por ejemplo, pone 5 presas de pollo crudo, pone arroz, pone legumbres, y usted vende esas cajas que le sirven para que usted en su casa cocine un menú completo. Eso también es otra opción que están haciendo en Europa que me parece muy innovadora. O sea, el restaurante puede usar su maquinaria, su gente experta en cortar pollo, empacarlo, sazonarlo y vender estas cajas que son para 8, 10, 12 personas y que una familia puede comprar y cocinar en su casa. Porque hay dos mercados. El que come ya el alimento procesado, que es una persona que le gusta comerse un encebollado, un arroz con camarón, pero de pronto se va a abrir un mercado nuevo que es el de comida para gente que quiere cocinar en su casa. Entonces los restaurantes también pueden tener esta opción. No se olviden que no solo hay que resolver los temas del sector HoReCa, hay que resolver qué va a pasar con los comedores y de los bares escolares. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de la industria, con las empresas, con la comida colectiva? ¿Qué va a pasar con la reestructuración de lo que es cárceles, de lo que es, por ejemplo, bases militares, de lo que es colegios? ¿Cómo se va a operar después de la reapertura? O sea, ¿cuál va a ser el protocolo? Porque todo es muy diferente. Entonces, cada línea de acción deberá tratarse en forma independiente, porque son modelos de negocios diferentes. Una empresa que da de comer al Banco del Pichincha, por ejemplo, si tengo 100 empleados, el Banco del Pichincha lo que va a hacer es mandarles al almuerzo desde las 11 de la mañana de 10 en 10. O sea, bajan 10 personas, a las 11:30 bajan otros 10, a las 12 bajan otros 10, lo que implica que el horario de trabajo de nuestros negocios va a ser más grande, porque vamos a tener que estar ahí 4 horas, 5 horas dando de comer, lo que antiguamente un servicio de catering tomaría 1 hora y media. Entonces, todos esos son costos adicionales que la industria va a comenzar a querer hacer un reajuste. Entonces, ¿cómo se va a servir, por ejemplo, comida, por ejemplo, a nivel corporativa, por ejemplo, para las fábricas? Entonces, ya no va a haber las líneas de buffet, va a tener que la comida estar empacada. ¿Y qué va a pasar con tantos empaques? Van a generar un impacto en el ecosistema, pero brutal.
brutal, porque imagínense, de aquí en los siguientes 15 días, todos los restaurantes van a comenzar a comprar empaques, fundas, empaques, piense, ¿dónde le pongo la salsa? ¿Dónde le pongo el jugo? ¿Dónde meto la tarrina en una funda? ¿Cómo le hago el servicio? Eso va a generar una cantidad de empaques que obviamente va a afectar al tema ecológico. Entonces hay que ponerse a pensar cómo vamos a comenzar también a controlar esta cantidad de basura y de desperdicios que no son orgánicos, que en sus municipios van a comenzar a ver un crecimiento muy acelerado del uso de estos descartables, y que los municipios que no tienen tratamiento o no tienen una planta para esos procesamientos van a tener una cantidad de trabajo impresionante. Entonces, hay muchas cosas que hay que pensar tras la apertura. Y yo considero que ahí es muy importante las decisiones que ustedes como AME tomen para que los municipios en forma ordenada puedan ir asimilando estas acciones. Yo creo que con lo que el presidente de la República ya delegó la responsabilidad del tema de las decisiones sobre este tema a los municipios, obviamente los municipios van a tener un campo de responsabilidad más grande, porque si existe un rebrote, obviamente ya será localmente el que tenga la responsabilidad el municipio o el GAD, que en este caso tenga el problema. Y como obviamente es de pensarse en nuestro país, yo creo que la gente va a tener mucha buena voluntad de asimilar los protocolos y tratar de salir adelante, pero obviamente tiene que haber una mano que les guíe, y en cada municipio yo creo que debe haber una coordinación muy buena para resolver qué va a pasar con los informales, que va a ser un efecto a corto o mediano plazo brutal. O sea, si antes teníamos problemas con los informales, ahora va a ser mucho más, y hay que hacer una campaña para que la gente sea consciente de que no es seguro comer en estos lugares, no solo porque no cuentan con las condiciones, sino porque también va a afectar directamente al sector de alimentos y bebidas, porque eso va a ser otro golpe muy difícil de superar si es que esto se va de las manos. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta aquí. Gavita. Mauri, sí. Tengo unas preguntas que me han llegado de algunos compañeros. Algunos son comentarios que los voy a leer en este momento. Nos mencionan, Lorena Guerra dice, estos protocolos no solo se deben exigir a los establecimientos turísticos, sino a todos los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas. Marta Chávez nos dice, trabajar con proveedores respetuosos con el medio que garantizan la calidad de sus productos, incluir platos de la gastronomía tradicional. Carlos nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo genero confianza al turista cuando me refiero a la manipulación de alimentos y bebidas? Porque aún cumpliendo con las disposiciones de salud que den los organismos competentes, el turista tendrá cierta resistencia y por ende no será fácil recuperar los antiguos clientes y peor, ganar nuevos. Sí, eso va a ser un reto. Por eso habíamos hablado de este tema de la percepción. La percepción se va a generar probablemente en los países mediante una campaña que me imagino que en Ecuador también se hará en su momento. Estas campañas de percepción son las que van a generar, por ejemplo, a través de los actores sociales, sean estos turísticos o no turísticos, que eso es algo real, generen este mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si usted hace un ceviche, tiene que estar tapado, tiene que estar cubierto el cabello, tiene que estar con guantes, y obviamente todos los métodos de servicio y de cocción tienen que estar más a la vista del público. O sea, es al revés. Cuando hay estos temas de percepción, no hay que esconder las cosas, sino hay que ponerlas públicas. Entonces se hace una campaña, por ejemplo, ustedes hacen una campaña, por ejemplo, en las redes sociales, visitan un restaurante y dicen, por ejemplo, este establecimiento está haciendo un ayampaco
y obviamente está tomando las seguridades correspondientes. Entonces, obviamente es una evidencia del protocolo que se está cumpliendo. Recordemos que a nivel de OMT, la idea es no descalificar al emprendedor, es no complicarle más de lo que está complicado, porque en este momento la situación es compleja para todos. La idea es que el operador de alimentos y bebidas, sea turístico o no turístico, tenga una herramienta para salir a flote de la crisis. Entonces, de la mejor manera que se puede hacer es darle un acompañamiento y generar lo que se llaman protocolos de cumplimiento. O sea, usted le dice como a un niño de 5 años, mira, te voy a dar un chupete si te lavas las manos. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted le va a poner los parámetros de cumplimiento para que el establecimiento, cuando tenga los protocolos cumplidos, él pueda operar. Entonces, tiene que haber siempre un reconocimiento, un premio, por así decirlo. O sea, usted va a hacer esto y yo le premio como municipio porque usted está haciendo algo que protege la salud de la gente. Entonces, el que no puede cumplir el protocolo no puede reaperturar. No puede reaperturar. Entonces, hay que entender eso. No todos los establecimientos bajo las normas que actualmente nos rigen tienen las condiciones de reapertura, lamentablemente. O sea, yo no creo que el 100% de los establecimientos en nuestros cantones, en nuestros municipios, tengan la opción de reaperturar, porque no todos cumplen, una gran mayoría no cumplen los protocolos básicos. De acuerdo, Mauri. Tenemos una pregunta del GAT de Rumiñahui. Nos preguntan, como municipios, ¿cómo se puede apoyar a los servidores de alimentos y bebidas? ¿Cómo apoyamos? O sea, yo creo que la primera estrategia que debe existir es justamente darles un soporte técnico. Primero que hay que darles con claridad cuáles son los protocolos que ellos deben cumplir para la reapertura. Y segundo, yo creo que darles las herramientas para que ellos entiendan que deben comprar primero, en la primera etapa de la crisis, en los siguientes 2 o 3 meses, comprar productos locales para que no exista un desbalance comercial de esas cadenas productivas locales que hay que cuidar muchísimo. Y tercero, obviamente, hay que hacerles entender que cuando se habla de menús para llevar, son menús muy básicos, muy básicos. Entonces, lo que hay que entender es que ellos tienen que hacer pocos platos, o sea, una oferta bien corta y utilizando, obviamente, productos que se encuentran en su territorio para fortalecer, obviamente, las microeconomías que son las complicadas en este momento. Entonces, yo creo que con esos 3 aspectos, siempre, obviamente, direccionándole a que, incentivándole a que se reactive, a que obviamente se reorganice nuevamente para funcionar, darle obviamente todo el apoyo, pero siempre y cuando cumpla con los protocolos elementales y básicos, porque si no va a causar más enfermedades. Y si un territorio, o sea, un cantón, un municipio, comienza a tener un rebrote, va a haber un problema súper complejo después de un rebote, si no se hacen bien las cosas. De acuerdo. Por favor, recuerdo a los compañeros silenciar sus micrófonos para que no interfieran con las respuestas del chef. Tenemos una pregunta. Dice, gracias por el apoyo, chef. ¿Qué tipo de vajilla nos recomienda utilizar en un restaurante campestre? Cualquier vajilla menos madera. Barro, cualquier cosa. Si es madera, tiene que ser una madera que no tenga poros y de ahí cualquier vajilla. No hay restricciones. En los protocolos no hay restricciones. Y ventajosamente, los primeros destinos turísticos que se van a comenzar a reactivar son los destinos rurales. Entonces, eso va a ser una maravilla para los que tienen sus negocios y sus emprendimientos en la selva, en la montaña, en las lagunas, en los mares, porque esos van a ser los que primeros se vayan reactivando de a poquito. Pero yo creo que ninguna vajilla es problema, siempre y cuando esté cubierta. La norma del protocolo no dice con qué le cubra.
O sea, si usted no tiene el dinero para poner un tapaplatos de plata ni cosas lujosas, en Tailandia lo cubren con plátano, con una hoja de plátano. Cogen una hoja de plátano, le hacen un cono bonito y le tapan el plato. O sea, el protocolo dice tapar el plato, no dice con qué. Entonces, hay que ser recursivos. Usted puede hacer muchas cosas para tapar un plato. El objeto de tapar el plato es que el cliente tenga una percepción, o sea, una sensación de que nadie le está botando saliva encima del plato desde la cocina hasta la mesa. Entonces, el material que usted use, bien puede usarlo. No hay ningún problema de la vajilla o del equipo que usted use a nivel rural. Ok. Renato Estrada nos dice, ¿sería adecuado migrar al servicio a domicilio o esperar a que la gente se acostumbre al nuevo sistema? O sea, el sistema tarde o temprano se va a ir reactivando y se va a ir normalizando. El problema es que en muchos países va a tomar menos tiempo. Ya en Panamá, por ejemplo, y en México ya están abriendo restaurantes, ya abrieron un McDonald's en China. El problema es que Ecuador tiene una curva de casos muy compleja, entonces Ecuador quizás va a tomar un poquito más de tiempo, porque no se supo controlar quizás bien el tema de la pandemia. Entonces, hay países que controlaron la pandemia y ya están abriendo los restaurantes con el distanciamiento social y todo el tema. Entonces, separar las mesas a 1,50 m, yo creo que no va a ser ningún problema para los restaurantes por el tema del distanciamiento. Poner un rodapié con una solución cuaternaria o antiviral, como es el alcohol al 60%, para que la gente se limpie el calzado, poner un botellón de gel para lavarse las manos o poner un lavabo afuera del restaurante, va a ser una solución que poco a poco la gente se va a acostumbrar. Pero en la primera etapa que se recomienda para que los restaurantes no colapsen económicamente, que por lo menos vendan comida para llevar, en la primera etapa eso va a sostener esta primera parte de la crisis. Y luego cuando se vaya reactivando, obviamente ya se van reaperturando y los clientes comienzan a entrar. O sea, será cuestión de cómo vaya la situación en nuestro país. En otros países, como les digo, ya se están activando el tema con el distanciamiento social y los protocolos y está funcionando muy bien. Perfecto. Tenemos una pregunta de Jorge Luis Orbe. Dice, gracias por tu ponencia. Si debemos reformular desde las bases jurídicas y administrativas el tema de alimentos y bebidas, ¿crees tú que se debería descentralizar las competencias desde el Ministerio a los GATS para evitar tanta burocracia, pérdida de tiempo e insatisfacción de los posibles prestadores? O sea, yo creo que el reglamento turístico que aplique al sector de alimentos y bebidas debe tener unos parámetros generales de cumplimiento. Y cada territorio, dependiendo su situación, deberá generar otros protocolos adicionales, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el parámetro general es un parámetro que cubre la parte jurídica y de operación, o sea, permisos. Pero localmente lo que uno hace es el control ya del proceso, in situ. Porque, por ejemplo, no es la misma realidad abrir un restaurante en Quinindé o en Machala que en Quito. Porque, por ejemplo, de pronto en los códigos sanitarios o en las normativas, por ejemplo, de un territorio, implique el uso obligatorio de aire acondicionado. Pero yo en Quito yo no necesito aire acondicionado, pero de pronto en Machala sí. Entonces yo creo que viendo lo que hacen otros países mucho más avanzados que el nuestro, ellos tienen legislación, pero la Unión Europea tiene una legislación para Europa, pero es muy genérica. Y ahí cada país particularmente tiene sus normativas adicionales de acuerdo a su territorio. Porque, por ejemplo, ¿cómo se hace una legislación cuando tienes, por ejemplo, un territorio como Galápagos que no tiene agua potable? Entonces, en un reglamento turístico tú puedes poner que los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas deberán contar con agua potable para la cocción y servicio de alimentos. Y si no tengo agua potable, entonces
no es pecado no tener agua potable. Si uno va a Hawái no hay agua potable. Si uno va a un montón de lugares en el mundo no hay agua potable. Pero el agua de pozos, hay una normativa de jurisdicción local donde te dice que cada 3 meses debes hacer una prueba del agua para ver si el agua tiene condiciones de salubridad. No hay problema, yo puedo usar agua de pozo. Entonces, ¿qué va a pasar con los temas, por ejemplo, de energía solar? ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, de lo que es el tema de desechos orgánicos y inorgánicos? Entonces, eso hay que entender, porque, por ejemplo, en Europa, para tratar de controlar el tema de desechos, pasado los 25 kilos de basura, el municipio les cobra al peso la basura. Entonces, obviamente, si yo voy a pagar dinero por botar basura, ¿qué es lo que hago yo? Mejores precios de producción. Entonces, si yo clasifico basura, hasta cierto nivel de basura, el municipio me lleva gratis. Pero si me paso de un peso establecido por algún estudio, tú ya pagas a final de mes una tasa que es adicional porque tú te pasaste del peso. Entonces son temas que ya son locales, porque no todos los municipios, no todos los territorios tienen las mismas visiones. Entonces yo creo que sería bueno un reglamento nacional que implique temas a nivel de permisos, a nivel, por ejemplo, de infraestructura, a nivel de temas muy básicos de infraestructura y de temas jurídicos, o sea, que sea algo muy genérico. Y de ahí localmente, en el territorio, con las particularidades que eso implica, un reglamento local que aplique y funcione correctamente en su territorio, porque eso es lo lógico. No hay ningún objeto de eso. Okay. No hay ningún problema de comer en una casa de caña. De acuerdo. Como la gente piensa aquí en Quito, ¿me entienden? O sea, cuando uno se sienta en una oficina a hacer un reglamento, ellos quieren ver cemento. Pero uno se va a Tailandia, por ejemplo. Los restaurantes más caros y más lujosos son de caña guadúa. Nadie se muere. Y te sirven en hoja de plátano y te cobran $80. Todo está aquí. De acuerdo. Tenemos otra pregunta y vamos a hacer las últimas 2 preguntas en honor al tiempo. Shirley Estrada nos dice, buenas tardes, ¿los cubiertos y los vasos sí pueden ser de metal y de vidrio respectivamente? Sí, sí. El cubierto va a estar guardado en un empaque de papel o de plástico. Y las copas van a tener que estar tapadas con papel. Hay unas tapitas de papel que se pone. El servicio de agua a la mesa va a tener que ser en una jarra. O sea, usted ya no le va a servir el agua en la mesa, sino pone la jarra de agua fría, le tapa con plástico y le deja en la mesa para que el cliente se sirva. O sea, no vamos a perder el glamour, Shirley. Ok. Va a haber copas, va a haber vino, va a haber todo, pero con restricción. Tapado. Estimado, excelente ponencia. Soy Tyron Torres del GAD Municipal de Salitre. Mi inquietud es la siguiente. En mi cantón tenemos la playa de agua dulce y allí las cabañas donde se expende la gastronomía típica. ¿Cuál sería el principal protocolo en aplicar en esos sitios? Gracias. Si tienen agua potable, deben tener los 3 espacios de lavado. Un lavado solo para manos, un lavabo solo para lavar alimentos y un lavabo de 3 pozos para lavar vajilla. Las normas internacionales no dicen que sea de acero inoxidable, no dicen que sea de vidrio, no dicen que sea, o sea, con que usted tenga los 3 espacios adecuados para 3 actividades independientes, que son las que pueden generar contaminación cruzada, eso es suficiente. Entonces, ¿qué sucede? La gente no entiende que si yo no tengo un lugar, o sea, por el COVID me van a obligar a lavarme las manos casi cada 20 minutos. Si yo no tengo un lavabo de manos exclusivamente para manos, voy a lavarme donde yo lavo la lechuga. Entonces, claro, yo me desinfecto las manos, me lavo, pero todas esas bacterias y esos virus pueden quedar en el lavabo. Y de ahí yo lavo una lechuga y ya estoy haciendo contaminación cruzada. Entonces, basta que tenga 3 espacios separados y puede hacer el protocolo de cumplimiento perfectamente para operar. O sea, el tema es tener las precauciones simplemente del control y cumplir con lo que dice la norma.
vigilar que esté bien hecha el almacenamiento de los alimentos, vigilar que esté bien hecha la recepción y compra de los alimentos, la producción y el servicio es lo más fácil y después ya podemos ir resolviendo los problemas menores. Ujú. La última pregunta, como GATS, ¿cómo podemos apoyar a los comerciantes informales de alimentos y bebidas sin perjudicar a los locales formales? De ninguna manera. Lamentablemente la política tiene que ser, no puede existir informalidad. La informalidad va en perjuicio siempre de los más débiles. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas hacen el esfuerzo por ponerse un local, afiliar al seguro a sus empleados, pagar un arriendo, facturar y hacer todo el proceso, con eso viven muchos municipios y muchos países con esos impuestos. Entonces, la idea no es fomentar la informalidad, es hacer que los informales se transformen en negocios productivos y formales. Entonces, yo soy enemigo de la informalidad porque eso perjudica muchísimo al tema de las balanzas productivas. Entonces, ponerse un negocio, por ejemplo, en Atacames o en Tonsupa, donde inviertes $2 millones en un edificio maravilloso, pones un super restaurante y en la temporada se te ponen 50 carpas con pescado frito alrededor, eso no puede ser posible. Eso es un foco de infección, eso es un problema social, eso es un problema económico que lamentablemente a algunos alcaldes les cuesta mucho tomar decisiones sobre esos temas, pero son decisiones que hay que tomar porque no digo que se les elimine, yo digo que se les transforme en gente que entre a la parte formal y entre al proceso productivo como todos. Entonces, coger esa gente, ubicarles, capacitarles, darles un espacio adecuado y que cumplan como todo mundo, porque todos tienen que cumplir en iguales condiciones, no puede haber excepciones. Y sobre todo si son temas de salubridad y de salud pública. Recuerden que la comida no es lo mismo que zapatos. O sea, usted se puede morir con comida. Con un ceviche de concha mal hecha le va a dar tifoidea. Se puede morir. Entonces, por eso es que la comida es tan sensible. Si usted duerme en una habitación con una cama mal tendida, no pasa de un mal gusto. Pero si usted se come un ceviche de camarón mal hecho y descompuesto, usted se puede morir. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que los gobiernos le ponen al tema de alimentos tanta atención, porque ya entra al tema de salud pública. Y ahí es el problema. Usted puede matar gente con comida. Muy bien, muchísimas gracias, Mauri, por tu participación. Tenemos una pregunta que se nos ha quedado fuera, pero te la voy a pasar por WhatsApp. Es del municipio de La Libertad, para que tú me la respondas a mí y yo a su vez se la paso a nuestra compañera del municipio. Nuevamente, Mauri, agradecerte por el tiempo que nos has dado para nuestros municipios, para la AME, para poder enriquecer los conocimientos de nuestros GATS, para que a su vez ellos puedan llevar este mensaje a sus establecimientos. En cuanto al tema de protocolos, entiendo que el Ministerio de Turismo aún no tiene nada definido. Si es que tú, como la Asociación de Chefs del Ecuador, van a tener un protocolo que lo pueden poner a consideración de los municipios, por favor, házmelo llegar. Nosotros les haremos llegar a nuestros municipios, les socializaremos para que estén ellos también aprendiendo y enterándose de qué es lo que se va a poder hacer con estándares internacionales en nuestro país respecto a la temática. Y pues el protocolo que me acabas de enviar por WhatsApp también se los voy a hacer llegar a los grupos de WhatsApp que tenemos con todos los municipios del país. De esa manera, pues, van a tener más instrumentos. La idea es que ahora probablemente vamos a tener que cambiar la ordenanza o generar nuevas ordenanzas con respecto a este tipo específico de protocolos que deberán asumir nuestros establecimientos de alimentos y bebidas. Entonces, el momento cuando tú ya tengas ese protocolo, es un material importantísimo que nuestros municipios van a poder utilizar para estructurar sus ordenanzas si lo deciden hacer de esa manera. O tal vez canalizar algún tipo de capacitación online, veremos algún tipo de
de mecanismo para poder llegar a los servidores turísticos de cada municipio. Esto nada más. Vuelvo a reiterarte las gracias, Maure, en nombre de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Gracias por tu colaboración, por tu tiempo. Te invitamos a que continúes con nosotros. Vamos a la siguiente temática. Tenemos con nosotros a Patricia Gordón y Sandra Fiallos. Ellas son propietarias del negocio Las Corvinas de Don Jimmy del Mercado Central. ¿Por qué decidimos invitar a Patricia y a Sandra? Me ha parecido un emprendimiento bastante interesante. Ellas están en el mercado desde hace muchísimos años y es interesante poder saber cómo desde el mercado central han salido a hacer servicio de delivery en este tiempo de cuarentena. Entonces, ellas nos van a contar un poco de su experiencia, el mismo mecanismo que hicimos con Mauricio, por favor, para las preguntas por el chat. Identifíquese de qué municipio es para yo poder luego hacerle llegar las respuestas si es que no alcanzamos a responder alguna pregunta. Entonces, bienvenidas Sandra y Patricia. No sé si me están escuchando por ahí, ¿sí? Sí. ¿No se nos escuchan bien? Perfecto, sí se escucha bien. Voy a hablarles un poco de el negocio que tienen Sandra y Patricia para que ustedes puedan conocerlo mejor. Las Corvinas de Don Jimmy en principio era solo una hueca, no muy conocida en la plaza de San Blas. Con el paso de los años, la buena atención y el buen sabor del producto, la propietaria consigue un local en el actual Mercado Central de Quito, que lleva ya 18 años remodelado y fue reconocido como el primer mercado saludable por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2003. Nuestro nombre fue dado por la clientela, que recién se estaba formando en 1953, ya que su dueño era una persona muy sociable en el Quito de aquel momento. Por medio del negocio se fue haciendo conocer más. Cuentan los dueños que los clientes llegaban diciendo: hola, don Jimmy, póngase una corvinita como siempre con yapa. Y fue ese mismo nombre, Don Jimmy, el que se hizo popular dentro del mercado central. De esta manera fue posicionándose las corvinas de Don Jimmy como tradición. En las Corvinas de Don Jimmy no solo vendemos un producto, hacemos que la gente sea parte de una tradición. Es un negocio familiar que tiene sus inicios, como les decía, en el año 53, en el interior del mercado, encabezado por Jimmy Gordón y Delia Vilcahuano. Ambos esposos, quienes con una gran visión de negocio, crearon clientes nacionales y extranjeros. Ahora la tradición la continúa su hija, Patricia Gordón. Con el paso de los años y el reconocimiento de la gente, han logrado posicionarse como tradición gastronómica quiteña. Este posicionamiento permitió que en el año 2016 expandiera su marca a través de un food truck para ampliar el portafolio gastronómico a los clientes y conquistar nuevos comensales. Actualmente cuentan con una sucursal con capacidad para 65 personas en el norte de Quito. Esta tradición culinaria ha sido objeto de un sinnúmero de reportajes a nivel local e internacional, incluida entre ellas la BBC de Londres y guías turísticas del exterior. Adicionalmente, por 3 años consecutivos han logrado ganar el certificado de excelencia de TripAdvisor, gracias a los comentarios de los turistas que visitan y disfrutan de sus productos. Entonces, bueno, ya tienen una idea de lo que de quiénes nos van a hablar en este momento. Les dejo con Sandra y Patricia, que nos van a comentar sobre su negocio, cómo les ha afectado el tema del COVID, cómo ellos han incluido protocolos en el delivery, etcétera, etcétera. Yo les dejo con ellas para que nos cuenten. Deli, ya. Véntale tú. Ya. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Gordón, represento a las Corvinas de Don Jimmy. Gracias primeramente por la invitación y aparte de eso por la bienvenida que nos acaba de decir. Ya dijo todo de la tradición, de lo que se trata las Corvinas de Don Jimmy. Es una empresa familiar que empezó en 1953 en las gradas del Mercado Central. Mi mami empezó con un charolito vendiendo, el ingenio de mi madre fue el que empezó este negocio, el sabor, la sazón, el carisma de mi padre, porque esta es una fusión, este plato es una fusión de costa y sierra desde sus inicios. Desde mi padre, que un guayaquileño,
guayaquileño de nacimiento, pero quiteño de corazón, porque se casó con una quiteña. Y desde ahí empezaron los dos, mi papi con su don de gentes y mi mami con su sazón. El ingenio de mi madre empezó con el platito, la corvina, y primero las cebollitas, después la conchita y actualmente concha y camarón. ¿Qué podemos decir a más de lo que ha dicho? Que nosotros hemos venido también pasando por muchos... Perdón, un favor, Sandrita, activa la edición del documento, por favor. Habilita la edición arriba para que pueda cosas despegarse. que han venido sucediendo en el tiempo. Le acabo de escuchar al chef muchas cosas muy importantísimas en lo que él dice. Nosotros ya pasamos por una epidemia que se dio en el Ecuador hace, no sé en qué año fue, no puedo decir, pero me vino a la mente después de escucharle al chef, el cólera. Nosotros ya sufrimos un remesón en el tiempo del cólera, en el que nosotros vendíamos el pescado y como se dio en el pescado el problema, entonces la gente ya no acudía al mercado. Empezamos a hacer de pronto otro producto, ahí teníamos nosotros un arrocito relleno que era con chorizo, salchicha, con fideitos, y ese era nuestro producto que estábamos ofertando en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? Es lo que dice, es lo que dice el chef, ¿verdad? Y le doy toda la razón, es darle seguridad al cliente del producto que se está sirviendo. Al nosotros ya pasar por esa etapa, empezamos nuevamente de cero, al pasar por esa etapa en que el cliente llegaba inclusive y nos decía, o le decía a mi papi, don Jimmy, deme un cólera. Entonces, el darle al cliente la seguridad de que se está sirviendo un cólera bien hervido, entonces simplemente el cliente siguió llegando con la seguridad de todo lo que le estamos dando, el cariño sobre todo, el cariño, la preparación, como nosotros siempre decimos, el amor que le pones a tus hijos en una preparación, en una sopa de fideo, es el mismo amor que tú le pones a tu cliente, porque es la seguridad que tú les das a tus hijos, porque no les vas a enfermar a tus hijos y tampoco les vas a enfermar a tus clientes. O sea, yo cocino para mi familia y para mi cliente. ¿Qué les podemos decir? Nosotros empezamos en un puesto pequeño, la remodelación del mercado que vino en el tiempo de mi general Moncayo, que con él vino muchos cambios. Los cambios generan miedo y a mí en especial me generó mucho miedo, mucho temor. El posesionar el nombre de mi padre, porque el negocio lleva el nombre de mi padre, es haber tenido la seguridad de nuestros clientes que llegaron a nuestro negocio. Es haberles dado el cariño a nuestros clientes y el cariño recibido. Es recíproco esto, es de ida y vuelta. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Ir implementando, ir cambiando de a poco, pero con la ayuda de quienes, con la ayuda de las personas que ya vinieron tras nuestro. Yo solo seguía porque mi sitio de confort era el mercado y sigue siendo mi mercado. Es mi sitio de confort. Pero el confort también viene con cambios. Y en eso me ayudó mi hija, mi hija Sandra, mi hija Deli. Son las personas más importantes en el crecimiento del negocio. En el quitar poco de temores, mi hija estudió gastronomía en la UDLA, se graduó y ella fue al tiempo cambiando, ella fue creando el logotipo que ahora tiene. ¿Qué tiene el logotipo de mi papi? Es la cara, lo amable de mi papá, la sonrisa de mi papá. Es lo que él tiene, es lo que él generaba, la seguridad que él generaba a su cliente, porque no era su cliente, era su amigo. ¿Qué más hemos hecho nosotros? Posesionar, además de conocer qué es posesionar una marca, un nombre. ¿Quién nos ayudó a nosotros en el mercado? La Universidad San Francisco. Nos ayudó mucho a conocer. Hemos seguido cambiando, hemos seguido buscando, y en este buscar el cambio, mi hija Sandra empezó con lo del food truck. Al empezar con esto de la comida, de venta de comida en el carrito, entonces ella tenía visiones un poco más grandes que las mías. Y ella fue la que me fue aplacando el miedo, la que fue haciéndole conocer todavía aún más. Y mi papi y mi mami fueron conocidos y reconocidos por su sazón. Sandra y Delia fueron buscando que el negocio traspase y vaya avanzando y vaya siguiendo
con otras visiones, mejorando el negocio. El chef tiene mucha razón en decir que tenemos que nosotros seguir cambiando, sí, tenemos que buscar el adecuar nuestros sitios de trabajo, sí, con la ayuda también de las autoridades. Yo le doy mucha razón en tantas cosas que dijo, le doy mucha razón en que los cambios tienen que venir desde las autoridades. A nosotros nos imponen muchas cosas dentro de los mercados. Nos ponen que tenemos que tener la vajilla, las cucharas hirviendo, que tenemos que tener limpio, que tenemos que tener todo. Y los informales no tienen nada. Tenemos RUC, pagamos patente, pagamos empleados. Mientras usted sale a la calle y encuentra todo y al paso va comiendo. O sea, sabemos que los ecuatorianos somos resistentes a todo, pero también tenemos que dar seguridad a nosotros mismos, a nuestra familia y a los demás. ¿Qué más les puedo decir? En el transcurrir de estos años, ¿verdad? Lo que usted acaba de decir, me siento tan orgullosa y doy gracias primeramente a Dios por haberme dado los padres que me dieron y mis hijos que están a mi lado. ¿Por qué? Porque ellos son los gestores de este negocio. Yo solo he sido y he tratado de mantener la tradición de buen sabor, la tradición de amor que ellos me transmitieron. Y en ese ir y venir, mis hijas en cambio buscaron otras cosas. Estamos en guías turísticas, tenemos reconocimiento de excelencia, de certificados de excelencia, y nos han entrevistado muchas personas, en lo único que hemos hecho es eso. ¿Cómo estamos viviendo nosotros ahora este tiempo? Simplemente lo hicimos con el cariño que siempre hemos hecho. Quedarnos encerradas en casa ha sido duro, difícil. 15 días que sí pasamos una cuarentena, tratando de buscar cosas, mejorar nosotros mismos como personas y mejorar nuestros sitios de trabajo y tratar de darle la confianza para ofrecerles a nuestros clientes, ahora que estamos haciendo servicio a domicilio, ofrecerles un producto de calidad y de sazón, de darles con la bioseguridad de que están sirviéndose algo, un producto bueno. Bueno, yo creo que lo que tendríamos que aportar aquí es, gracias Gaby por la presentación, porque creo que la presentación estuvo más que excelente, la tuya. Creo que un antes y un ahora que estamos pasando el tema del COVID, creo que la mayoría de restaurantes nos hemos enfocado mucho en la atención personalizada. O sea, estábamos esperando que la gente busque nuestro producto, estábamos esperando que la gente llegue a nuestro local, que la gente nos diga, en nuestro caso, que nos diga, hola Bessie, ¿cómo está? Deme lo mismo de siempre, o cosas así. Entonces ahora en el tema del delivery hemos buscado ese paso, ese trascender con los clientes, que nos sigan diciendo, ve, si sabe qué, yo le pedí la anterior semana, mándeme de nuevo lo mismo, o sea, es seguir teniendo esa cercanía con el cliente. O sea que las cosas sí cambiaron, nos hemos acoplado al tema de los deliveries con las seguridades del caso. Nos falta mucho por aprender. Escuchándole al chef, creo que nos falta demasiadas cosas por aprender, por implementar, pero mediante este proceso lo vamos a seguir implementando, lo vamos a seguir haciendo, porque lo único que queremos es que, aparte de tener un sustento para nosotros, que es nuestro día a día, es tener que la marca siga presente con el tiempo, como lo ha hecho por 67 años. Queremos seguir que la marca siga presente para nosotros. Entonces, para nosotros esto del delivery ha sido algo completamente nuevo, porque nosotros nos enfocamos en un delivery de 10 corvinas en adelante los viernes. Pero ahora vamos por 2, por 3, y si nos dicen en la mitad del mundo, pues vamos, porque sabemos que los clientes ya no están cerca de nosotros. Sabemos que los clientes ahora están en su hogar, que los clientes ya no están en su oficina, que se tenían que mover alrededor del mercado, alrededor del local de Iñaquito. Entonces ellos viven en Guamaní, o viven en el centro, o viven en la mitad del mundo. Entonces nosotros tenemos que acoplarnos a ellos y seguir
seguir intentando, seguir viendo nuevos pasos. Entonces nosotros implementamos lo que es la tarjeta para tener menos contacto con el dinero, que si nos piden por redes sociales, nos piden por Uber, implementamos más el marketing de experiencias. Si alguien nos tiene que contar una experiencia, nosotros contamos desde nuestra experiencia varios videos. La publicidad hemos mandado imantados para la gente que nos llame, que ya nos tenga presentes. Entonces, creo que eso ha hecho que un negocio que empezó pequeñito crezca por el corazón que nosotros tenemos y el amor que transmitimos a las personas con todo esto. Una pregunta, Sandra o Patti. ¿Cuánto asciende o a cuánto ascienden los gastos que ustedes han tenido que incurrir por el tema de incluir toda la situación que implica el delivery, ¿no? Como decía Mauricio, es un montón de tarrinas, es un montón de papel film, es un montón de papel aluminio y cosas por el estilo. ¿A ustedes les ha resultado realmente alto ese costo? O sea, ¿les representa de alguna manera el delivery o ustedes únicamente están saliendo a hacer delivery por fidelizar a sus clientes y por permanecer en la mente de sus comensales? El retorno es poco. No puedo decir que es un retorno como cuando es una venta presencial. El retorno es poco, pero nos vamos más por la otra parte, por el otro camino. Sabemos que, y de verdad, el gasto de plásticos es extremadamente grande. Entonces, en el proceso hemos cambiado un montón de cosas. A la gente no le gusta el ají en funda, a la gente le gusta el ají en tarrina. Entonces, son todas esas cosas, nos hemos ido acoplando, a todos los requerimientos de los clientes. Entonces, eso genera que el retorno sea bajo, relativamente bajo, pero la fidelidad del cliente nos ha demostrado que sí podemos seguir en el mercado manteniéndonos en el tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo con Sandy que si bien es cierto, nosotros hemos gastado por tratar de mantener la clientela, pero siempre desde el mercado que ya empezamos a hacer los servicios a domicilio, o sea, siempre hemos tenido tarrinas. Ahora, claro que con esto que nos piden más, simplemente el gasto es un poco más. Lo que tratamos es de buscar también a las personas, a nuestros proveedores, que también nos reduzcan costos. Y tratar también de hacer, no sabemos cómo concientizar. Nosotros mismos aquí en la casa tratamos de lo mínimo ocupar plásticos, pero lamentablemente, como decía el chef, no nos queda de otra. O sea, sí, vamos contra el ambiente, pero, o sea, no tenemos de otra. Ya los clientes cuando ya llegaban al mercado, ya llegaban ahora, en la actualidad ya llegaban cada uno con sus ollitas, ya con sus propios recipientes. O sea, ellos ya empezaron a hacer eso. Pero en cambio ahora nos toca a nosotros llevarles en la forma que podemos llevarles. Es lo único, es el plástico, lamentablemente es el plástico la única solución que tenemos como un sitio de venta de comidas. Ustedes más o menos en el fin de semana que están operando, entiendo yo, más o menos ¿cuántas corvinas están vendiendo entre viernes, sábado y domingo? Buena pregunta. Es fluctuante. Es súper fluctuante porque, por ejemplo, hay viernes que los pedidos son pocos, pero se disparan sábado y domingo. Entonces, el tema de ver, tenemos un registro de los clientes de los que ya se repiten, nos han pedido varias veces, tenemos el registro, pero no tenemos un registro de las corvinas, porque como estamos trabajando ahorita solo familia, entonces, por ejemplo, mi mami y yo nos encargamos de lo que es la producción. La producción. Mi papi, mi ñaña y mi ñaño son los que se encargan de la logística de reparto. Entonces, con mi cuñado, junto con mi cuñado. Entonces, mi ñaña es geógrafa, entonces ella hace los mapas de recorrido. Entonces, y yo recepto los pedidos con mi cuñado y al rato de la preparación, entonces nos podemos hacer mi mami y yo un día antes todo lo que es el mise en place. Todo lo que es el mise en place hacemos las dos para que al día siguiente no se nos haga mucho y ya solo poder que el delivery salga. Entonces, en medio nos ayudamos en lo que todo mundo conocemos
y nos ayudamos de esa manera, pero así tener un control de cuántas corvinas, no se supera la venta presencial, pero un control así de corvinas, no, porque hay gente que nos pide una como nos piden 10 y 15, que fue la semana pasada para Cumbayá. Entonces, es súper complicado hacer un tema. Es un término, o sea, digamos que sí, la gente ha respondido, no podemos decir que la gente ha respondido, que si bien es cierto, hay viernes que nos pueden pedir 20, como hay domingos que nos pueden pedir 50, o sea, es lo mismo que nos pasaba en el mercado. O sea, hay días en los que vendíamos, por decirle algo, 50 platos, pero había sábados, domingos que vendíamos 100 platos. Es lo mismo que está pasando aquí. Hay viernes que la familia tiene presente a Don Jimmy, entonces sí nos pide. Y nosotros vamos a la par de lo que nos están pidiendo y según eso vamos preparando, porque no podemos ahora darnos el lujo de tener nada. O sea, le digo una experiencia que yo tengo, o sea, de lo que me pasó. O sea, nosotros en el mercado siempre teníamos, por decirle, congelado la zanahoria para el arroz. La alverjita para el arroz. ¿Qué pasó? Simplemente nos cogió con la producción lista para la semana y por esto simplemente se cerró por seguridad. Hicieron que se cierren patios de comidas primero en los mercados y nos quedamos con mucha producción. ¿Qué tuve que hacer yo? Para dejar que se dañe, tuve que yo regalarles a mis colaboradores, a la gente que estaba dentro del mercado, irles dando papas, alberjas, zanahoria, porque nosotros teníamos, ahora en cambio, muchas cosas están cambiando, muchas cosas están para ofrecerles a nuestros clientes. ¿Qué hacemos? Simplemente saber más o menos cuántos platos tenemos. Si a Sandy, entre como se reparten los pedidos, entonces dice, yo tengo 5, yo tengo 10, entonces según eso vamos preparando. Ok. Una pregunta final. ¿Cuáles son los protocolos que ustedes han incluido para poder hacer este delivery? Ahora ya no desde su restaurante ni desde el mercado, sino ya desde el espacio de su casa. ¿Qué protocolos han ustedes implementado? Bueno, nosotros tenemos un centro de acopio que está cerca del mercado por el tema de la cercanía que antes teníamos con el mercado y lo que pedía mi mami se le daba enseguida. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es a los productores, por ejemplo, mi mami que va a comprar en San Roque, compraba en San Roque el mayoreo, desinfectar todo, desinfectar las frutas, desinfectar las verduras que se compran. Entonces, mi mami, ella vio un método de desinfectar que con el vinagre o con el cloro. Entonces, esa manera de desinfectar nos funciona. Una vez desinfectado, nosotros ponemos en unas gavetitas negras en nuestra bodega. Al momento de preparar, nosotros obviamente nos lavamos las manos, tenemos que usar los guantes, tenemos que usar la mascarilla y trabajamos lo más cómodamente posible. O sea, cómoda me refiero a cómodas y seguras. Entonces, no digo con los trajes completamente herméticos que usan las personas, pero cubiertas con guantes, las manillas, la mascarilla, las gorras, las mallas, lo que nos piden dentro de lo que nos pedían antes, más la mascarilla. O sea, la seguridad desde antes, más la mascarilla, lavarnos las manos, cambiarnos de guantes, o sea, todo en su conjunto hecho a la actualidad de hoy. Perfecto. Esto que ustedes han incorporado, el tema de tarrinas, el tema del empaque y todo, la gasolina para trasladarse y todo, implica un costo extra, ¿verdad? ¿Eso para ustedes representa un costo demasiado alto o es un costo manejable? Es un costo manejable. Es un costo manejable, creo, porque nosotros, no sé si nosotros usamos 3 métodos de delivery. Tenemos una camioneta, tenemos un camión y contratamos un motorizado. Entonces, al motorizado le pagamos el delivery. Por ejemplo, si él se va con 6 deliveries, él se lleva lo que le cobramos a la gente del delivery.
Entonces, dando gracias a Dios, el camión usa diésel. Entonces, el diésel nos dura toda la semana. Entonces, y la camioneta usa extra. Entonces, el extra también nos dura toda la semana. O sea, no son gasolinas altas en costo. Entonces, igual que la moto. Entonces, una moto tú puedes llenar, un tanque de moto tú lo llenas con $3. Entonces, buscando la manera más cómoda y no sobrecargar el delivery, o sea, el costo de un delivery al cliente. Porque aparte del delivery, o sea, aparte del costo del producto, el cliente tiene que encargarse del pago del delivery. Entonces, estas cosas queremos que la gente o sea, no por el costo de un delivery no sienta el tema. Entonces no nos podemos exceder a cobrar $3 o $4, entonces por eso tratamos de hacer rutas. Entonces nosotros tratamos de hacer rutas. Si la gente nos pide al norte, todas las rutas del norte se van a 1 hora y llegan a cierta hora a su destino. Todas las del sur se van al sur, todas las del centro se quedan en el centro. Entonces hacemos rutas, por eso buscamos mapas y la gente nos dice, estoy por aquí, la ruta es para este día, la ruta del Valle, la ruta de Cumbayá. Entonces hacemos rutas, buscamos maneras para que la moto no se vaya todo el tiempo, una tras otra. Entonces, así tratamos de economizar un poco el tema del costo al cliente y la gasolina para nosotros. Bueno, me parece súper buenas esas estrategias que ustedes están incorporando desde el empirismo y desde de los estudios que tienes al respecto de la temática del manejo de todo el tema delivery, de la cocina, etcétera, etcétera. Tengo por ahí un par de preguntas. Me preguntan del GAT de Rumiñahui que si es que ustedes han pensado en usar desechables ecológicos de estos que son biodegradables. No sé si es que han averiguado sobre eso, si los costos son muy altos. Son altos, sí. Nosotros, Gaby, los costos ya desde antes mismo, primero, cuando estábamos en la posición de marca, nosotros mandamos a hacer nuestras propias tarrinas con nuestro logotipo. Unas tarrinas térmicas, pero estábamos esperando que se acabe este stock, pero ya estábamos averiguando cuánto nos costaría una producción para que nos salga un poco más bajo el costo en gran cantidad en las tarrinas biodegradables. Lamentablemente los costos son altos, altos. Después yo busqué con mis compañeras en el mercado también, que unirnos todas y hacer una producción mayor, pero igual todavía aquí en el Ecuador todavía sigue siendo costos altos. Entonces nosotros lo que esperamos que con el tiempo y con lo que ya nos está pasando, de pronto los GATs municipales, el municipio de Quito aquí también nos ayude buscando la persona idónea o la empresa idónea para que los costos nos sean un poco más asequibles a nuestros sitios. Una cosa primordial que nos detuvo en esto es el tema de que nosotros mandamos el ceviche aparte. Entonces la corvina viene acompañada del ceviche. Entonces el ceviche es mojado, o sea, es como una sopita. Entonces, al momento de tú usar las partes desechables, o sea, los biodegradables tiene que ser un tema que no sea tan lejano. O sea, que el delivery no sea tan lejano por el mismo hecho de que ya, o sea, como es hecho de otro tipo de material que no es plástico, como resistente, entonces llega a mojarse más. Entonces llega y no dura mucho. Entonces estábamos hablando con las personas que nos pueden dar unas opciones adecuadas a nuestro negocio porque nos toca buscar adecuaciones. Para hacer un cambio así de grande, nos toca buscar adecuaciones. Entonces en ese proceso ya nos vino el COVID. Entonces ya dejamos eso como un poco de lado. Hasta que pase todo esto. Ya, desde el municipio de Riobamba nos dicen, buenas tardes, ¿los costos de sus productos han subido o se han mantenido? Ya que ahora la manera de despachar ha cambiado. No, nos mantenemos con los mismos precios. Son exactamente. Ustedes están asumiendo los costos del delivery, eso es lo que nos estaban mencionando, ¿verdad?
O sea, nosotros hasta cierto sitio, cogemos nosotros el costo del delivery, pero ya sitios lejanos, ya el chico que hace el motorizado, él cobra ese delivery. Pero nosotros asumimos O sea, no hay cobro extra, o sea, no hay cobro extra, o sea, nos han subido con el precio de mercados, han subido los precios, productos, han subido todo, pero tratamos de mantener la calidad, la cantidad, que siempre hemos trabajado y porque el cliente tiene que ser tratado así, o sea, tiene que ser tratado de esa manera. Así es. Del GAT de Orellana, Gerardo Gómez nos pregunta, ¿qué tan efectivo es trabajar con cobro de tarjetas de crédito y transferencias bancarias? ¿Les ha resultado bien? Porque la gente en los establecimientos de alimentos y bebidas tienen mucho temor con el tema de las tarjetas y sabemos que ahora utilizar efectivo es bastante riesgoso. Entonces, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Es difícil? ¿No es tan, es fácil? ¿Cómo lo han visto ustedes? O sea, hay dos recomendaciones en el caso de las tarjetas. O sea, en el caso de las tarjetas hay varias opciones. Por ejemplo, si tú ya te inscribes a DataFast, DataFast te cobra... DataFast te coge todas las tarjetas absolutamente. DataFast te agarra Diners, Visa, pero tengo entendido que hay un módem del Banco del Austro que no te cobra más que $10 mensuales y no te cobra el uso de cada tarjeta, sino te cobra solo los $10 mensuales, uses o no uses el sistema de cobro de tarjetas. Entonces, hay una opción económica por ese lado. Entonces, DataFast sí te cobra un mensual y te cobra el 8 y el 4% dependiendo de esa tarjeta de crédito de débito. El Banco del Austro no. En el tema de las transferencias, nos vamos más por el tema del cliente. El cliente tiene miedo a hacer una transferencia y que no le llegue su producto. Claro. Porque hemos visto que hay un montón de estafas por ese lado. Entonces, la transferencia le veo mucho más positiva cuando es de banco a banco. Cuando es de pichincha a pichincha no te cobran ningún tipo de fee, de extra. Mientras que si es de otros bancos, sí te cobran el extra, pero es más a la fidelización del cliente. O sea, si tu cliente te conoce y sabe que eres responsable en el tema, usa y mira las transferencias. Si tú tienes la opción de ir al DataFast y comprarte un tema de DataFast, hazlo, porque hay bastante gente que usa las tarjetas ahora por el tema de que no tiene contacto con el efectivo y también porque las tarjetas les da un tiempo para pagar ese consumo. Entonces, mientras que tanto el efectivo, aparte de lo peligroso, tienes que ser la plata ahí. Entonces, depende. Finalmente, Patti, Sandri, ¿ustedes recomiendan a los establecimientos que salgan a hacer delivery? Recomiendan, porque estamos viendo que ustedes salieron de un mercado, del mercado central, tienen otro local también en la zona norte. Como yo les decía hace tiempo que conversaba con ustedes, no son un restaurante de cadena, no son KFC, no son McDonald's, no son Pollos Gus, son un emprendimiento familiar. ¿Recomiendan que ustedes a la gente que salga nuevamente y con sus negocios hagan delivery, que prueben esta forma de trabajo para ver si mis municipios pueden recomendar esto a sus establecimientos? Sí, yo en especial, yo que soy la más temerosa en todo en el negocio, yo recomiendo a todas las personas que sí, porque en la actualidad va a ser la forma de poder vender nuestros productos, de poder dar a conocer nuestros productos en el delivery. O sea, sí, yo recomiendo, o sea, definitivamente que las personas que quieran hacerlo lo hagan. Lo único que tienen es que dar seguridad al cliente y asegurarse ellas también de que el producto que manden sea de buena calidad y sea en la cantidad que el cliente está acostumbrado a recibir. Seguro y el cariño. O sea, yo pienso que sí, la gente debe salir, darse la oportunidad de que le conozcan, porque si ya tiene un cliente y ese cliente le manda y el cliente le da a otra persona que nunca conoció,
más bien se va a hacer conocer mucho más. Yo estoy segura de que les va a ir muy bien con los deliveries. Vamos a empezar de cero, vamos a empezar despacio, pero va a seguirse dando. Yo creo que sí. Yo recomiendo. Mientras a la gente le dé seguridad de cómo tú envías un producto, creo que vale la pena. Y estar preparados para toda clase de comentarios. O sea, es así, tener en la mente que toda clase de comentarios llegan, sean estos positivos, sean estos negativos, pero mientras tú lo hagas con una forma segura, tanto para ti y tanto como para el cliente, para que el cliente te siga pidiendo, creo que vale la pena, más porque somos personas que vivimos del día a día. Entonces no podemos estar tanto tiempo parados. No podemos esperar hasta que esto algún día pase, porque no sabemos cuándo va a pasar. Y aparte, todo esto es tan incierto que capaz la gente ya se queda en teletrabajo, ya se queda en su casa, ya no va a ir, como dice el chef, el tema o sea, de la percepción a ir a un local a servirte como antes, va a estar muy complicado. Entonces, si la gente puede hacerlo con el tema de la seguridad del caso, no hay otra opción que lo haga. Y si tiene chance de meter en esto las tarrinas biodegradables, también que lo haga, porque qué mejor que ayudar al país en todo al planeta en todo este tema. Hagámoslo bien y hagámoslo de la manera más segura. Ok, muchísimas gracias, Sandrita, Patricia, por su participación. Ha sido muy enriquecedor poder conocer su experiencia, y de paso les cuento a los compañeros que están conectados, yo conocí del emprendimiento porque lo vi en Facebook. Entonces, no es que yo era cliente del local, no es que yo había escuchado muchas veces de las corvinas del Mercado Central, pero nunca fui porque me quedaba muy lejos de mi casa. Entonces, nunca conocí. Pero ahora que lo vi en el Facebook, lo pedí y pude hacer el acercamiento con ustedes. Entonces, digan ustedes a sus establecimientos que es fácil, es posible y es viable hacer la promoción vía redes sociales, que gente que no son necesariamente clientes pueden llegar a hacerlo, como fue en mi caso. Entonces, inviten, asesoren, guíen a sus establecimientos a que puedan hacer esto. En municipios pequeños el tema del delivery no es tan difícil porque las ciudades son pequeñas, pueden ir a hacer las entregas inclusive caminando, o tomar una bicicleta, qué sé yo. Hay tantos mecanismos que pueden resultar para que sus establecimientos no quiebren o no cierren, como ha pasado ya en Quito, de lo que nos comentaba Mauricio con el café de la vaca. Esperamos que cuando ya esto pase, ese negocio se vuelva a restablecer, porque la inversión es altísima y no creo que vayan a estar en pérdida por ese tema. Entonces, en lo que ustedes puedan, por favor, guíen a sus municipios, ayúdenles en lo que les sea posible. Recibo muchas felicitaciones para el negocio, me mencionan de algunos municipios que gracias por la experiencia, gracias por la presentación. No sé si tienen algunas palabras finales, Sandrita y Patricia, antes de cerrar nuestra jornada de la tarde. Gavita, agradecerles por el espacio que han tenido la gentileza de darnos, de que los municipios, los GATS municipales, conozcan de un emprendimiento de un familiar, pero también hacerles una invitación a los municipios para que inviertan en los mercados y fomenten también el turismo gastronómico dentro de los mercados, el turismo nacional e internacional. Yo creo que también eso los municipios nos pueden ayudar, porque si nos ponen normas dentro de los mercados, asimismo que nos ayuden a fomentar la gastronomía, el enriquecer a tanto turista que viene con lo nuestro, con nuestros productos, que tenemos una variedad. El Ecuador es rico en variedad de productos y es lo que queremos dar a conocer. Es esto lo que nosotros también queremos pedirles a los GATS municipales, que inviertan en sus mercados, en la gastronomía, para que sea conocida a nivel nacional e internacional. Nuevamente, muchas gracias de todo corazón. El que se hayan fijado en este negocio, que sí es familiar y que tiene mucho, mucho que agradecerle a Dios, a mis padres y a mis hijos. Dios les pague por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por acceder a esta petición. Siempre es bueno conocer las experiencias cercanas de gente que tiene negocios, que nos cuente cómo les ha ido. Gavita. Entonces, bueno,
Con esto yo les agradezco muchísimo la participación. Les invito para la próxima semana, vamos a tener otras videoconferencias con un tema de turismo rural. Vamos a tener un experto en turismo rural y un propietario de un negocio rural que nos va a comentar también sobre su experiencia, cómo van a manejar esto post-COVID, ¿no? Entonces es importante, porque ustedes han escuchado en todos los webinars, casi todo el mundo dice, bueno, ahora vamos a iniciar el turismo desde lo rural, que la naturaleza, que el ecoturismo y cosas así. Entonces queremos saber también, desde un experto en el tema de la ruralidad, cuál es la percepción, para que ustedes también conozcan esa línea. Entonces nos vemos la próxima semana, sí, viernes, para poder conversar. Santi. Solamente para finalizar, bueno, va a tomar la consideración en las palabras finales el ingeniero Marco Vinicio González, asesor de Acción Ejecutiva. Y muchísimas gracias. Hola, mi querida Gaby, a todos los amigos. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? de este webinar. Qué chéveres las experiencias y más que nada los conocimientos y que nos ha transmitido tanto Mauricio y cuanto pues los amigos de las corvinas de Jimmy, que la verdad yo sí soy cliente. Qué bueno. Tengo el gusto de disfrutar las corvinas y pues definitivamente qué chévere que ustedes puedan exponernos su experiencia ahora ante esta situación. Me parece excelente. Este taller he quedado gratamente sorprendido, me ha gustado muchísimo. Y pues agradecerles a todos los compañeros, amigos técnicos de los municipios del país que estén pendientes de las capacitaciones que estamos dando desde AME, que estén participando activamente. Veo el chat, las preguntas. Estoy realmente muy contento con este taller. Te felicito, Gaby, a todos los compañeros de AME. Veo también ahí a nuestro coordinador zonal de la región 6, a Hernán, que también está atento. Bueno, a todos los compañeros de nuestros municipios, desearles éxitos y bendiciones en sus actividades, con sus familias. Decirles que tenemos retos grandes, tenemos situaciones muy complejas en las áreas en las que ustedes están manejando. Definitivamente el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar también para irnos acoplando a la nueva forma de vivir, al distanciamiento que sí o sí nos corresponde tener ya en la cotidianidad. Y pues también en cuanto a los servicios turísticos, definitivamente es complejo ver cómo está todo el mundo parado, y nuestro país no es la excepción, con los hoteles, con los restaurantes, con todos los servidores turísticos, guías, etcétera. Y creo que los municipios vamos a ser un eje articulador fundamental para que se reactive la economía de este sector productivo tan importante para nuestro país. Así que les doy todo el ánimo del mundo a ustedes. Seamos cada vez más ingeniosos, miremos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando aquí en nuestro país. Mira la iniciativa que nace de la necesidad de no estar parados, como la que acaba de exponer las corvinas de Jimmy. Son ese tipo de iniciativas las que tenemos que tratar de implementar en nuestros territorios, en nuestras localidades, en nuestros cantones, como lo dijo Gaby. En cantones más pequeños quizás es mucho más fácil de implementar. En los medianos, grandes, tomará un poco más de logística, de tiempo, de ingenio para poder hacer las cosas, pero hacia allá tenemos que ir. Y ese es un reto para ustedes como profesionales en el área de turismo, de armar precisamente todos estos protocolos con sus operadores y sus servidores turísticos cantonales. Así que les deseo éxitos, mucho ánimo, mucha fuerza, muchas bendiciones y qué chévere, chévere poderlos mirar, aunque sea así por este medio, a muchos amigos que están conectados, que son técnicos de los municipios de nuestro querido Ecuador. Así que Dios les pague y vamos, sigamos avanzando con las capacitaciones. Agradecerles a la coordinación de capacitación, que están haciendo un esfuerzo inmenso también. Tenemos todos los días un promedio de 5 o 6 capacitaciones, cuando poco. Así que este también es un nuevo método que nosotros lo estamos acoplando a la institución y creo que vamos a seguirlo fomentando. Muchísimas gracias, compañeros, amigos, por este taller.
a los invitados. Me parece que ya se fue Mauricio, tenía otro webinar. A nuestros invitados también de las provincias de Jimmy, espero que pronto nos podamos volver a ver. Y ahora que sé que están en Facebook, pues también les daré una llamadita. Un gusto, que pasen muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, ingeniero. Bueno, ha sido el ingeniero Marco Vinicio, asesor de presidencia. Les damos nuevamente las gracias por asistir. Nos vemos la próxima semana. La información tanto que nos dejó Mauricio, les haré llegar a los correos electrónicos al link que se inscribieron. Por favor, no se olviden. Y tienen ahí en su pantalla una tabla de calificación de la ponencia para que por favor nos ayuden con su calificación. Entonces, con esto estamos listos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen feriado. Disfruten, cuídense y recuerden, no salgan de casa. Muchas gracias a todos los funcionarios. Recuerden que les vamos a pasar el evento grabado por medio de los correos con el enlace de YouTube subido a nuestra cuenta de AMI Virtual. Por favor, suscribirse para que reciban todas las notificaciones. Tienen el micrófono abierto en este momento para que se puedan despedir al aire. Muchas gracias a todos. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde el Cantón Zamora. Muchas gracias. Pimampiro, muchas gracias a todos. Gracias, de Bolívar. Gracias. Un abrazo a todos. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo desde el Cantón Guadalajara. Muchas gracias desde Guagrio. Saludos a todos. ¿Qué están durmiendo ustedes acá adentro? Ya están confirmados, Clarita. 3 carros de la prefectura y 2 de aquí del municipio, más la plataforma.